un saludo muy grande desde España, darles las gracias por la aceptación en este quinto Congreso Internacional de Investigación de Educación, Empresa y Sociedad. Es la segunda vez que nosotros compartimos nuestro quehacer con ustedes. Estuvimos el año pasado también en el cuarto Congreso, también fuimos aceptadas. Entonces, darles las gracias, darles la enhorabuena, aprovechar, darles la enhorabuena. El tema de la puntualidad también, cómo han sido cada uno de los ponentes. Esta ponencia que se titula Estrategias de enseñanza situadas en neuroeducación para educación media, superior y superior, está realizado con 3 personas. Conmigo, Edgar Ezequiel Luna y Ana María Gayol González. Ana María Gayol González y yo somos de España, Ana María es de Galicia, yo soy de las Islas Canarias, de Gran Canaria, y mi amigo y compañero Edgar Luna es docente de México. En principio, él va a estar encargado de hacer la ponencia. Yo quería aprovechar estos segunditos para darles las gracias y felicitarlos, porque en realidad está siendo un congreso bastante interesante. Ya los dejo aquí en manos de mi compañero Edgar y espero que disfruten de la ponencia. Muchísimas gracias. Edgar, cuando quieras. Gracias, Vivi. Muchas gracias también a la universidad por permitirnos estar en este espacio. Para mí es un gusto enorme poder compartir con ustedes estas actividades. Me voy a permitir compartir en este momento. Agradezco si me pueden confirmar, si pueden ver mi presentación, se los agradezco mucho. Sí, Edgar, se ve correctamente. Gracias. Bien, el tema que nos compete el día de hoy es las estrategias de enseñanza situadas en neuroeducación para educación media, superior y superior. Cabe destacar que estas estrategias de enseñanza tienen una fortaleza muy grande debido a que, aunque bien son similares a algunas estrategias que se han realizado, que se han a lo mejor documentado, en esta ocasión hemos considerado, para ser concreto en estas estrategias, 3 elementos, todas ellas bajo el enfoque de la neuroeducación, no está por demás volverlo a comentar, y que además tiene una pequeña mezcolanza, una pequeña adaptación a lo que es secuencias de metodologías activas. Más adelante me voy a permitir compartir algunas características de ello para que quede un poco con más claridad, pero finalmente en estas estrategias, por motivos de tiempo y espacio, voy a mostrar 2 de ellas y voy a dejar un enlace si alguien está interesado. Será para mí un honor que puedan ustedes visitarnos en alguna página que tengamos por ahí, nosotros vamos a mostrar ahorita, y que puedan ustedes ver de manera acercada, de manera real, este trabajo del que hemos estado y del que hablaremos en esta ponencia. Dentro de las propuestas, se trabajaron lo que son los almanaques educativos sincroemocionales para los docentes y los diseños de los microlearnings. Fíjate si podés poner la presentación en forma de presentación y no se están corriendo las diapositivas. Entonces, si la pones en presentación, porque ha quedado solamente la primera, ¿vale? Gracias. De nada. Sí, ya lo comparto. Muy amable. Listo, muy agradecido, muy agradecido. Ok, bueno, decía que las propuestas son el almanaque educativo sincroemocional y el diseño de los microlearnings para el aprendizaje. Tenemos otra propuesta que es las estrategias derivadas de cuentos para el desarrollo de habilidades cognitivas y que bueno, también podremos darte un enlace más adelante para que puedas tú acercar y verlo también, por qué no utilizarlo o poder modificarlo de acuerdo a tus características y necesidades que tengas. Previamente necesitamos enumerar algunas consideraciones que son elementales. Como bien se ha dicho, pues están centradas en lo que es el elemento de la neuroeducación. Por lo tanto, hemos retomado mucho a Francisco Mora cuando él ejercita 4 pilares básicos del cerebro y la interacción que tienen estos con el medio ambiente. Principalmente vamos a retomar algunas características como lo que es la emoción, la curiosidad, la atención, y finalmente pasar a algunas actividades más específicas como lo que es el aprendizaje y la memoria. Cabe resaltar mucho que al hablar de neurociencia,
este paso, este pasillo por el cual podemos acercar el conocimiento con mayor énfasis, háblese de estudiantes de universidad, de estudiantes de educación básica por igual, o de adultos, todos tienen un canal a través del cual será más efectiva el aprendizaje, que es a través de la emoción, la curiosidad y la atención. Y bueno, finalmente, hoy en día se sabe que a través de los procesos de estos tres elementos, pues lo que denominamos como el aprendizaje, como la memoria, como aquellas funciones o habilidades cognitivas que nos permiten integrar de manera más holística todos los campos de conocimientos que tengamos, pues son permitidos con mayor facilidad que si no tuviéramos estos elementos. También hemos trabajado con las metodologías activas. ¿Por qué retomamos las metodologías activas para nuestras propuestas? Bueno, porque las metodologías activas, como bien lo menciona María del Carmen, tienen tres grandes ideas que creo que concluyen perfectamente nuestro porqué. El inicial es porque los estudiantes son protagonistas activos del aprendizaje. Si hablamos de emoción, si hablamos de curiosidad, qué mejor forma de hacerlos a ellos protagonistas y convertirlos en anfitriones incluso de su propio aprendizaje. Segundo, la intención es que sea un aprendizaje social al utilizar metodologías activas. Por lo tanto, al tener una interacción social, pues obviamente se desarrolla mayor comunicación, se da más interacción, se trabaja colaborativa y cooperativamente, se integran incluso habilidades cognitivas que son mucho más fuertes, mucho más profundas que aquellas que pues se hacen de manera aislada o individual. Y como tercer elemento, los aprendizajes deben de ser significativos. Esas son las tres actividades principales de las metodologías activas. Y tómense por aprendizajes significativos todo aquel que resta o que requiere que sea real, que sea viable, que sea complejo, que haya relevancia en la vida del estudiante, que haya profundidad en el conocimiento. Y finalmente, esto va a permitir dos condiciones muy concretas. El material que se presenta no solamente es potencialmente significativo, sino también le otorga un orden lógico, porque no es un material que se presenta solo por instrucción del docente, del mediador, del educador o del catedrático, sino es un material que se presenta a través de la interacción del dónde viene, del por qué lo hice, del cómo lo realicé, de cómo lo integré, de cómo lo conformé, y eso finalmente es algo muy potente en el desarrollo del aprendizaje. También a la característica de estas condiciones, se debe tomar en cuenta que la actitud que se toma por parte de los estudiantes realmente cambia y dista mucho de una clase magistral o de una clase individual, puesto que en estas actividades los estudiantes generan mayor voluntad por aprender. Esto considerando, si me permiten ustedes de una manera metafórica, no es un símil, pero vale la metáfora. Cuando nosotros tenemos un trabajo a través de una manualidad, le damos mayor valor que comprar algún objeto o alguna artesanía. Si nosotros lo hacemos de manera directa, le damos un reconocimiento, nos identificamos, lo integramos, lo podemos ver como algo que es pertinente y sobre todo que es inherente pues, a nuestro desarrollo. Por eso es que estos son los elementos en los cuales basamos. Y quisimos hacerlo más gráfico porque la intención es que esta propuesta pueda ser retomada, modificada, integrada y que se vea como una alternativa viable en distintas de condiciones. Como ustedes escucharon, mis compañeras están en España, un servidor está en México, pero no dista mucho de que esto podamos integrarlo en cualquier estudiante, en cualquier localidad, en cualquier comunidad, bajo cualquier condición, bajo cualquier intención y sobre todo, pues con las integraciones que se requieran para poder hacer un aprendizaje más efectivo. Lo primero que tenemos que saber es que la construcción de las estrategias son a través de metodologías activas y que, bueno, como hemos mencionado, se tomaron las neurociencias para que sean emocionales, funcionales y sincrónicas. Me voy a permitir hacer un poco más de énfasis en la parte de sincronía, puesto que
La educación que se pretendió en estas actividades, se retoman grandes elementos a través de noticias, de tendencias, de situaciones que están al alcance y sobre todo que comprende el estudiante por el nivel evolutivo. No es lo mismo retomar un tema, por ejemplo, de los sismos, que es algo que aquí en Sudamérica y Latinoamérica está tomando más auge por las condiciones sismológicas que hay del día de ayer a hoy, a retomar un tema, por ejemplo, de placas tectónicas, ¿no? Que aunque son en igualdad de condiciones unas derivadas de otras, solamente el uso del lenguaje ya permite que se profundice con mayor atención a estudiantes porque lo ven de una manera más sincrónica, lo ven ellos contextualizado, se identifican y por supuesto lo logran obtener con mayor profundidad. Para eso entonces y lograr la sincronía, nosotros hemos dado uso de una plataforma muy común que pues a diferencia de hace algunos años que se utilizaba los blogs como una forma de poder proyectar y demostrar esta integridad de lo que es los trabajos académicos, hemos nosotros dado pie a utilizar lo que es el uso de grupos a través de la plataforma de Facebook. Logramos consolidar grupos a través de los estudiantes, de las diferentes personas con las que hemos trabajado, para invitarlos a que integren lo que denominamos como un grupo de apoyo. Me voy a permitir mostrarles brevemente la pantalla de cómo se visualiza de manera general este grupo de apoyo. Y bueno, esto es con fines informativos para que puedan ustedes ver la funcionalidad que tienen esta página. Esta página fue creada aproximadamente hace mes y medio, 2 meses, y bueno, pese a que es un grupo privado, solamente es a través de las colaboraciones. En algún momento dado, se le pidió a los estudiantes que ellos abrieran sus propios grupos y tomaran de esta página como un acervo para poder retomar los materiales que ellos gusten e irlos creando. Y bueno, dentro de estas actividades de calendario, algo que yo quiero mostrar aquí, más que en mis diapositivas, sería como la parte práctica. Los calendarios que se han utilizado, todo este material que ven ustedes es hecho por estudiantes. Estos materiales que ustedes están visualizando e integrando son por los estudiantes. Los calendarios, en realidad, también llamados como efemérides o también como planificadores, en esta situación se pidieron de 2 formas: a través de meses temáticos, a través de jornadas temáticas, a través de temas que se puedan ir correlacionando, en las cuales los estudiantes retomaron algunas fechas que son de consideraciones para poderlas ir integrando a través de días internacionales o días mundiales que ya están reconocidos por las asociaciones civiles pertinentes, sobre todo que sean en pro del desarrollo y el bienestar humano, como lo que es el Día Mundial de los Animales, el Día de la Alimentación, el Día Internacional de la Música, y sobre ello se permita a los estudiantes trabajar propuestas concretas, que no bien tienen que confundirse con el desarrollo de clases, el desarrollo de abordar contenidos de una currícula, sino estas propuestas concretas permiten visualizar incluso más allá de la funcionalidad de estos temas, que aunque no dista ni le resta importancia, estos temas que son, por ejemplo, el Día Internacional de la Música, dan pertinencia y relevancia por la significatividad que permite. Es decir, el estudiante utiliza conocimientos matemáticos, conocimientos de lenguaje y comunicación, conocimientos de ciencia, el profesor los puede vincular correctamente, pero finalmente se da un aporte de un conocimiento universal o un conocimiento significativo, puesto que él reconoce la música con otras interpretaciones, incluso como un movimiento conocido internacionalmente, como algunas características de locales o internacionales. El docente puede utilizar la música regional, puede utilizar la música local, puede utilizar la elaboración de instrumentos, el estudio de las letras o partituras de música, y esto permite explotar otras áreas de integración de conocimientos que lo hacen significativo, emocional y sincrónico. Finalmente, bueno, hay muchísimas características. Cada uno de los estudiantes que ustedes ven aquí mostrados tuvo diferentes propuestas de trabajo. Algunos son para preescolar, otros son para primaria, con secundaria, para bachillerato, en fin. Hay varias propuestas y la intención precisamente fue eso, poder mostrar
la diversidad del uso de estos calendarios y que hay que tomar en cuenta otro elemento más, que no son días que son como un almanaque de todos los días, un festejo o como un santuario, sino más bien son días específicos que pueden estar separados, juntos o plegables, y que esto permite la integración a través de métodos activos, a través del diseño de estrategias centradas en metodologías activas, pues también la propuesta de lo que sería el aprendizaje basado por proyectos, el aprendizaje basado por problemas, el aprendizaje basado por diseño, el aprendizaje basado por gamificación, el aprendizaje basado por clase invertida, el aprendizaje basado por servicio, en fin, todas estas metodologías activas que están en auge. Y como ustedes pueden ver, se hace solamente un acercamiento a una propuesta que realmente puede o no retomarse de las propuestas que se llevan, pero el mensaje es claro, es tomar estos conocimientos, estas integraciones de estos conocimientos para que se pueda universalizar el aprendizaje y darle mayor significatividad. Regreso nuevamente, si me permiten, a la presentación para que podamos ver algunas otras características de esta propuesta. Dentro de esta propuesta también algunas características que fueron parte de la integración de ellos, pues es precisamente, se le denominó como almanaques educativos sincroemocionales, por la sincronía y el desarrollo emocional, y que incluso estos almanaques educativos pueden ser hechos o para los docentes, en este caso los que ustedes vieron son para docentes, o en específico pueden ser para estudiantes o para padres de familia, para personas diversas que quieran integrarse en todos los temas educativos. En fin, son muy versátiles en todas las actividades que se han realizado. Una de las consideraciones es que al poder formar este tipo de almanaques, se han tomado la derivación de metodologías activas, como el aprendizaje basado por problemas o por proyectos y el aprendizaje basado en diseños, pero se pueden integrar muchísimas más. También son integradas a través del diseño de fechas internacionales y mundiales, y todas estas están soportadas en organismos internacionales que siempre tengan la promoción del desarrollo, del cuidado de la salud, del desarrollo humano, la preservación de la integridad, la salvaguarda de los derechos humanos internacionales, en fin, que permitan expandir el conocimiento a otras áreas de intervención. ¿A qué modo es efectivo esta estrategia? Bueno, esta es una muestra muy clara. Uno de los estudiantes, al poder llegar a comprender cuál es el uso de este almanaque que hemos generado, él elaboró esta propuesta donde genera un calendario ya no por mes o por ciclos, sino por temas. Por ejemplo, en este caso él hizo un calendario ambiental y entonces él coloca de cada día del mes ciertas fechas que pueden darle continuidad para hacer un desarrollo holístico, un desarrollo humano, un desarrollo natural, y que puede ir a la par o puede combinarse con otras estrategias, con otras metodologías, con otros enfoques que pueden ir el docente en su naturalidad, ir integrando en el desarrollo de sus clases, pero a la par puede llevar también este tipo de calendarios ambientales. Y aplica incluso de nivel universitario hasta nivel básico. Por ejemplo, un docente de universidad puede dar una clase de francés o de inglés y a la par retomar de repente ciertos aspectos el día 12 de febrero para utilizarlo en alegoría al Día de Darwin. Puede dar un maestro de matemáticas en educación básica un tema sobre geometría y el día 26 de marzo puede trabajar la hora del planeta y por supuesto vincularla con contenidos de pensamiento matemático. Esto es muy interesante porque esta propuesta surgida de un estudiante que comprende el uso de esta estrategia, de esta herramienta, que se deriva de una metodología activa, pero sobre todo que tiene un enfoque de neurociencia porque cumple con los aspectos que hemos mencionado anteriormente. Las ventajas de estas propuestas que estamos proponiendo, que tenemos aquí en demostración, es que los proyectos pueden ser demasiado amplios. No se limitan ni se cierran solamente a circunstancias concretas, sino por el contrario, fortalece la práctica educativa, fortalece la innovación, no se centra solamente en educación bancaria, sino por el contrario también integra los objetivos de enseñanza, los aprendizajes que pueden ser interdisciplinares, fomentan evaluaciones en diferentes campos o aspectos formativos y finalmente campos cualitativos que también conllevan a la igualdad de oportunidades
de una evaluación más integral. Ejemplo, dentro de las estrategias elaboradas en nuestros calendarios, tenemos aquí la imagen, el día libre de bolsas de plástico, y cómo un estudiante propone a través de este día, pues generar el uso de la conciencia a través de bolsas con tela o material reciclado, y que no necesariamente tiene que ver con directamente la manipulación del plástico, sino a través de un pensamiento que profundiza incluso más allá, porque hay una comprensión, hay una relevancia, hay una significatividad. Es un servicio sincrónico porque es una necesidad actual a través de lo que es la contaminación y el deterioro del planeta, y bueno, muchas cosas más. Definitivamente la metodología es algo de los grandes éxitos de esta propuesta, porque es una metodología muy sencilla. Se elige un mes, una temática, una temporalidad, se investigan fechas nacionales, internacionales o mundiales, se considera si es relevante y funcional, se define un producto relacionado al tema, se sitúan acciones, estrategias derivadas y finalmente se agregan actividades interdisciplinares. ¿Cuáles son las actividades interdisciplinares? Bueno, las actividades interdisciplinares son todas aquellas actividades que sean relevantes al tema y que no necesariamente tengan que ver con los contenidos bancarios o la demostración de frases, de conceptos, de eslogans que refieran nuevamente a la temática que estamos aludiendo, sino por el contrario, en acciones a través de las metodologías activas. Bien, la segunda propuesta que tenemos presentada es el uso del diseño de los microlearnings que favorecen el aprendizaje. Dentro de estos microlearnings, consideramos también la parte de la actividad emocional, de la parte sincrónica, de la parte significativa, porque indistinto de la temporalidad, de la secuencia, de la generación, la tecnología empieza a dar grandes aportaciones a lo que es el estudiantado y sobre todo al aprendizaje, puesto que muchas de estas tecnologías ya son implementadas o son buscadas por muchos de nuestros estudiantes o nuestros jóvenes, y esto, bueno, permite que el docente, si las utiliza o las manipula a favor, pues tenga una gran herramienta que es versátil y que las puede ir apoyando. Definitivamente es algo que se puede utilizar integrado con neurociencia, puesto que cumple con los 3 objetivos, pero también con metodologías activas en una combinación resulta ser muy significativo. Un ejemplo de ellos es el uso del podcast. En el uso del podcast se le puede dar un proceso de investigación, de análisis, de interpretación o recreativo. Es decir, si yo trabajo la metodología activa del aprendizaje basado en problemas a través de un podcast proyectado, yo puedo permitirme que estos usos que se tengan con estos podcasts a través de una serie, de una secuencia médica, a través de algún audiolibro, los estudiantes puedan darle alguno de los usos que vemos en pantalla y entonces dirigirlo a la atención o a esta parte del enfoque que le va a dar el estudiante para trabajar temáticas que sean no solamente de investigación, de análisis e interpretación, sino también que sean funcionales, emocionales y que conecten con la generación sincrónicamente. Se pueden trabajar temas o tendencias que, aparte de ser sincrónicas, también sean de interés por la actividad probablemente emocional, probablemente cognitiva que están viviendo los estudiantes. Y finalmente, esto genera nuevas herramientas que son más precisas y más efectivas para precisamente demostrar ahora a través de una sola línea de acción de una herramienta nuevas formas o potencias de cómo se puede llegar a impactar, a mejorar o a innovarlo incluso mucho mejor. En este caso, si usamos el podcast, las herramientas que se pueden llegar a utilizar entonces son sitios de línea para crear podcasts, grabadoras de voz desde el celular o programas de voz del celular, aparatos de sonido en transmisión directa. De repente los estudiantes empezaron a lograr cómo combinar ciertos ruidos, ciertas tecnologías con música de fondo, y entonces se van haciendo nuevos híbridos, nuevas tendencias de uso de tecnología que son perfectibles, por supuesto, pero que definitivamente son una innovación en el hecho de cómo encontrar nuevas áreas de exploración con estos microlearnings para usos académicos. Me voy a permitir compartir muy brevemente un pequeño video. En este pequeño video lo que te quiero mostrar, más que el mensaje del video, es el hecho de cómo
se puede utilizar el uso de los microlearnings para diferentes áreas. Ok. Esto que tú ves aquí en el mismo grupo, se pueden ver algunos videos que fueron elaborados, algunas infografías, algunas aplicaciones, por ejemplo, en este caso con YouTube, combinado con Facebook, que pueden ser híbridos para poder hacer este tipo de demostraciones de muchas combinaciones de microlearnings. Aquí lo que vemos en pantalla es el uso del Facebook para llevar un enlace a través de YouTube, que tiene una aplicación en el celular que se llama Zepeto, que hace la búsqueda a través de enciclopedias o a través de Wikipedia para poder recabar la información, y finalmente con una grabación de voz y una música de fondo, que puede ser a través de un programa o alguna aplicación en computadora. ¿Cómo se inició esto? Bueno, se inició solamente haciendo un sencillo podcast en el cual se le daba a los estudiantes la búsqueda de cómo mejorar el uso del podcast a través de la integración de más microlearnings, de hacer más componentes y finalmente llegar al producto que tú estás viendo en este preciso instante. Entonces, estos elementos, como tú puedes darte cuenta, pues son elementos que favorecen no solamente el desarrollo del aprendizaje que la escuela requiere, sino también favorece el desarrollo evolutivo cognitivo y también, vale decirlo, social de los estudiantes, porque empieza a integrar nuevas áreas de aprendizaje, nuevas áreas de conocimiento, nuevas áreas de expansión de la formación del individuo y del ser humano al llegar a muchísimas más. Por decir algunos, también se puede trabajar con videos, con infográficos. Si me permite el tiempo más tarde, te puedo mostrar incluso los PowerPoints que se utilizaron, ya integrado con varias de estas herramientas, en fin. ¿Qué ventajas se Por tienen? Bueno, favor, las recordar ventajas... que el espacio son de 15 minutos para presentar ponencia y 5 minutos para pregunta. Disculpe la interrupción. Gracias, agradezco mucho. Estoy por cerrar. Las ventajas que se tienen, bueno, es que al ser centradas en proyectos permiten fortalecer las prácticas educativas innovadoras y no solamente en condiciones de educación bancaria, al igual que el anterior. Finalmente, los objetivos de enseñanza-aprendizaje son interdisciplinares, pero aparte de ello, son legados. ¿Qué quiero decir con esto? Si puedes ver aquí en pantalla la imagen, se logró crear una carpeta de aproximadamente 0.18 gigabytes solo de materiales elaborados por 6 estudiantes, sin necesidad de que sean desgastantes, ni que sean mucho menos algo mortificable, algo doloroso para ellos en elaborar. En fin, voy a dejar algunas de las actividades que dan los aportes de las estrategias, se vuelven sociales, porque a través de los diferentes medios de difusión se lo permiten, se escenifican, y esto permite que haya manifestaciones ya no solo de tecnología, sino artísticas, culturales, emocionales, deportivas, en fin, y se integran más fuentes de información para posibles y mejores formas de consulta. Al finalizar, una de las actividades que se trabaja con las estrategias de enseñanza situadas en neuroeducación para educación media superior y superior, podríamos concluir de manera muy resumida y en una sola palabra, es que toda aquella oportunidad de integrar estos nuevos aportes de la neurociencia desde las emociones y de testificar que no solamente es educación bancaria y que no todo tiene que ser a través de lo que es la memoria y de ahí en habilidades cognitivas superiores, sino principalmente integrarlo a través de la atención, la percepción y la emoción. Muchísimas gracias.